que nada, un momentito, ya, ahora sí. Antes que nada, página 26 de su libro de Lengua y Literatura de primero BGU, comenzamos con las ideas previas. La primera pregunta que hace aquí, ¿en qué circunstancias se emplean estas expresiones? Explica su significado, por ejemplo, su talón de Aquiles, la manzana de la discordia, y vivió una odisea. Bien. ¿Sí? Tenemos nosotros hemos escuchado, me imagino, una o todas estas expresiones en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? Obvio, profesor. Sí. Buenas tardes, profe. Otra vez. Buenas tardes. Disculpen el atraso. Disculpen el atraso, profe. Listo, listo. Se te perdona, bro. Bueno, se fue el mudo ahorita. Entonces, en el siguiente punto tenemos cómo una cultura puede influir sobre otra de manera determinante. ¿Sí? Date cuenta que nosotros estuvimos viendo esas frasecitas sobre lo que es el talón de Aquiles, la manzana de la discordia, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Lo de la famosa Ilíada. ¿A qué se refiere? Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla en este momento. Después de haber transcurrido 9 años de la guerra de Troya, entre los griegos y los troyanos, el ejército griego saquea Crisa, un pueblo aliado con Troya. Durante la batalla, los griegos capturan a dos bellas jóvenes, Criseida y Briseida. Agamenón, el líder de los griegos, toma a Criseida como su premio, y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a devolverla. Luego, Crises reza a Apolo, quien envía una plaga al campamento griego. En la guerra de Troya no solo combatían griegos y troyanos, los dioses también participaban de las batallas. Por el lado de los griegos, luchaban los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes, y por los troyanos, Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa. Zeus también participa, pero ayuda a los dos bandos. Después de que muchos griegos mueren, Agamenón consulta al profeta Calcas para determinar la causa de la plaga. Cuando se entera de que Criseida es la causa, decide abandonarla, pero luego toma el premio de Aquiles. Furioso por esto, Aquiles se niega a seguir luchando en la guerra. Él, vengativamente, desea ver a los griegos destruidos y le pide a su madre, la diosa del mar Tetis, que solicite la ayuda de Zeus. Para este fin, los bandos troyano y griego han declarado un alto al fuego entre ellos. Pero ahora, los troyanos violan el tratado y además cuentan con Zeus como su aliado. Zeus cumple su promesa de ayudar a los troyanos. Él engaña a Agamenón con un sueño en el que promete la victoria. Agamenón llama a los líderes griegos para contarles sobre su sueño. Las tropas se reúnen y avanzan hasta Troya. De igual manera, los troyanos y sus pueblos aliados también se preparan para librar otra batalla contra los griegos. Los dos bandos se encuentran, pero Paris, príncipe de Troya, decide desafiar a Menelao, hermano de Agamenón, a un duelo, para dar fin a la guerra. Este acepta. Se declara una tregua mientras que Agamenón y Héctor, hermano de Paris, determinan las condiciones del duelo. Helena, quien es la causa del inicio de la guerra, al ser raptada por Paris de su esposo Menelao, se otorgará al ganador. Helena se une al rey de Troya Priamo, en las murallas de la ciudad. Menelao y Paris luchan.
Cuando Menelao hiere a Paris, Afrodita interviene y lo ayuda a escapar y estar a salvo en su habitación, y convence a Helena de que lo acompañe. En ese mismo instante, se realiza un consejo de los dioses en el monte Olimpo. Zeus cree que lo mejor es poner fin a la guerra para que no se destruya la ciudad de Troya, pero Hera se enoja y Zeus envía a Atenea para romper la tregua. Atenea convence a Pándaros, un noble troyano, para dispararle una flecha a Menelaos. Menelaos está herido, la tregua está rota, estalla la lucha. Ambos ejércitos luchan con esfuerzo. Uno de los más destacados guerreros es Diomedes, del bando griego, a quien Atenea ha inspirado con mucho coraje y habilidad. Diomedes mata a Pándaros y está a punto de matar a Eneas, pero Afrodita se interpone para salvar a su hijo. Cuando hiere a Afrodita, Ares viene para ayudar a los troyanos. Héctor entra al castillo de Troya para hacerle una ofrenda a Atenea para calmarla. Ordena que todas las mujeres se reúnan y comiencen a rezarle a Atenea. Luego va donde su hermano y le reclama por haber abandonado la batalla. Héctor y Paris están de vuelta en la batalla. Héctor propone un duelo con uno de los griegos. Sin embargo, ninguno de ellos es tan valiente como para enfrentarlo. Menelao se ofrece, pero su hermano Agamenón se lo impide. Se decide hacer un sorteo y 9 guerreros participan en él. Finalmente, Áyax es el elegido y los guerreros se enfrentan, pero cae la noche y ambas partes acuerdan una tregua para honrar a sus muertos. Los griegos construyen una muralla y una trinchera para defender sus barcos y fortalecer su campamento. Mientras tanto, los dioses se encuentran en consejo y Poseidón se enfada debido a que el muro construido por los griegos será más famoso que el que él mismo construyó alrededor de Troya. Zeus responde que el muro de los griegos será destruido poco después de que la ciudad sea tomada. Zeus también les dice a los dioses que él está planeando poner fin a la guerra y ordena que ninguno de los dioses debe intervenir. Él decide dar la victoria del día a los troyanos. Hera y Atenea intentan ayudar a los griegos, pero son detenidas por Zeus. También pronostica la muerte de Patroclo, primo y gran amigo de Aquiles. Los troyanos alcanzan la muralla hecha por los griegos y Héctor ordena a los troyanos acampar durante la noche y prepararse para la batalla de mañana. Agamenón se da cuenta de lo cerca y lo acorralados que se encuentran por los troyanos, y en una asamblea propone irse a casa. Pero Diomedes lo convence de quedarse y seguir luchando. Agamenón admite su error al insultar a Aquiles y decide devolver a Briseida y ofrecerle a Aquiles generosos regalos para que se reconcilien. Agamenón y Menelao no pueden dormir porque saben que están sufriendo grandes pérdidas, por lo que deciden enviar un espía al campo de Troya. Héctor tampoco puede dormir y tiene el mismo plan que Agamenón. Decide enviar a Dolón para espiar a los griegos, pero Diomedes y Odiseo lo capturan y lo interrogan. Dolón habla. Él les cuenta acerca de una ciudad aliada llamada Tracia, liderada por el rey Resos. Deciden matar a Dolón e ir hacia esta ciudad a matar al ejército de Resos y a apoderarse de unos magníficos caballos blancos. La batalla continúa a la mañana siguiente y varios guerreros griegos destacados están heridos y deben abandonar la lucha. Aquiles observa la derrota y, preocupado por los griegos, envía a Patroclo para enterarse cómo va la guerra. Patroclo intenta convencer nuevamente a Aquiles para que luche. Mientras tanto, Agamenón, Diomedes y Odiseo siguen heridos y los griegos se ven obligados a refugiarse detrás de su muro. Héctor y los troyanos lo rompen y asaltan su campamento. Poseidón ayuda a los griegos. Hera se da cuenta de lo que está tramando Poseidón y distrae a Zeus poniéndose muy sensual para él. Mientras los griegos se reúnen, Héctor es herido. Habiéndose dormido, Zeus despierta y se enfurece con los dioses para que no intervengan. Héctor vuelve a la batalla. Patroclo le suplica a Aquiles que le permita usar su armadura y llevar a sus hombres los mirmidones a la batalla. Aquiles le advierte que no avance demasiado hacia los troyanos y que solo los ahuyente. Los troyanos son expulsados del campamento griego y Patroclo mata a muchos de ellos e ignora la advertencia de Aquiles y persigue a Héctor hasta las murallas de Troya, pero es herido por Euforbo y finalmente es asesinado por Héctor con la ayuda de Apolo. Menelao mata a Euforbos e intenta proteger el cadáver de Patroclo, pero Héctor y los troyanos lo impiden. Héctor quita la preciada armadura de Aquiles. Una batalla se desarrolla inmediatamente entre los dos lados sobre el cadáver desnudo de Patroclo.
Los troyanos esperan llevarlo de regreso a Troya y mutilarlo como una advertencia a Aquiles, mientras que los aqueos desean darle los ritos adecuados, por lo que envían a Antílocos a informar a Aquiles lo sucedido. Finalmente, el cadáver es rescatado y trasladado de forma segura al campamento griego. Aquiles se enfurece y rompe en llanto cuando se entera de la muerte de Patroclo. Tetis, su madre, lo consuela y se va a buscar una armadura para su hijo que quiere volver a la batalla. Los troyanos se enteran de que Aquiles regresa a la batalla y temerosos sugieren a Héctor regresar a las murallas de Troya. Este rechaza el consejo porque cree que está listo para enfrentar a Aquiles. Aquiles recibe la armadura y está listo para la batalla. Llama a las tropas griegas a una asamblea en la que hace las paces con Agamenón. Agamenón culpa a Zeus por sus actos, devuelve a Briseida a Aquiles y le presenta los regalos. Las tropas descansan y comen, pero Aquiles anuncia que ayunará hasta que Patroclo sea vengado. Antes de regresar a la batalla, su caballo le dice que va a morir si intenta luchar, pero a él no le importa. Zeus llama a una asamblea y permite a los dioses ayudar abiertamente a cualquiera de los dos lados. Hera, Atenea, Poseidón y Hermes se unen a los aqueos, mientras que Ares, Apolo, Artemisa y Afrodita se unen a los troyanos. Las peleas se reanudan y muchos troyanos mueren a manos de Aquiles. Aquiles está a punto de matar a Eneas, pero Poseidón rescata al príncipe troyano, ya que es escogido para ser el único sobreviviente de la casa de Priamo. Aquiles mata brutalmente a muchos troyanos en el río Janto, que pronto se vuelve rojo y se llena de cadáveres. Enfurecido, el río intenta ahogar a Aquiles con corrientes y grandes olas. Finalmente, es rescatado por Atenea y Poseidón. Los dioses también luchan entre ellos mientras Zeus observa. Aquiles persigue a los troyanos hasta Troya y por orden de Priamo se esconden dentro de sus muros. Héctor se prepara para enfrentarse con Aquiles, pero al verlo se intimida y huye. Aquiles lo persigue 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad. Atenea engaña a Héctor haciéndole creer que tendrá ayuda divina, por lo que se decide a luchar. Héctor le dice a Aquiles que el cuerpo del perdedor se debe tratar correctamente, pero este no le hace caso y empieza el combate. Aquiles hace su primer lanzamiento, pero falla. Igualmente lo hace Héctor. Finalmente, Aquiles mata a Héctor. Se quita la armadura y sujeta su cuerpo desnudo a su carro por los talones, arrastrándolo por las paredes de Troya. Los padres y la esposa de Héctor miran con horror, llorándolo a él y a la inevitable caída de Troya. Patroclo se aparece a Aquiles en un sueño y lo insta a celebrar un funeral para él para que pueda entrar en el Hades, el reino de los muertos. Al día siguiente, el cuerpo de Patroclo lo preparan para ser quemado. Aquiles realiza los juegos funerarios para Patroclo. Dentro de estos, el boxeo, la lucha libre, correr y levantamiento de pesas. Durante 9 días, Aquiles continúa maltratando el cadáver de Héctor, arrastrándolo por el campamento aqueo. Los dioses están indignados por esto y deciden que a Príamo se le debe permitir el rescate del cuerpo de su hijo. Tetis informa a Aquiles de la decisión y los dioses inspiran a Príamo para que visite la tienda de Aquiles y le ruegue que acepte un rescate espléndido por el cuerpo de su hijo. Príamo y Aquiles lloran juntos por sus pérdidas. El cuerpo es devuelto a Troya y los troyanos conducen ritos funerarios para él. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, por favor no dudes en suscribirte y darle like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Entonces, bueno, como ustedes se dieron cuenta, esto es un resumen en sí de lo que es la obra de la Ilíada. ¿Sí? Claro que no está todo textualmente, esto es como lo entendió la persona que hizo el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver de la Ilíada? Primero, la épica, ¿verdad? Corresponden al género épico los textos de importancia colectiva que se interesan a un pueblo en su conjunto, razón por la cual han sido especialmente importantes como fundamento y sustento de la identidad de muchas culturas. Narran las hazañas de héroes y participan personajes divinos. Entonces, bueno, esto de aquí nos está dando la apertura, justamente a conocer los géneros literarios. Y como ya estamos viendo, el primer género literario que vemos aquí es el género épico.
Entonces, haciéndote un mapa conceptual de esto, nosotros vamos a hablar en este momento de los géneros literarios. ¿Qué pasa con los géneros literarios? Los géneros literarios son exactamente tres. El género épico, el género lírico y el género dramático. Ya en este momento tenemos los tres géneros literarios. Ahora, ¿qué pasa con el género épico? ¿Qué pasa con el género épico? Bueno, el género épico justamente corresponde a la narrativa. El género épico justamente corresponde a la narrativa. ¿Qué pasa con la narrativa? Narrativa es todo aquello que nos cuenta una historia, que nos da un relato. Ahora, esto es la narrativa que comprende. La narrativa justamente comprende historias. Historias. No estamos hablando de la ciencia historia como tal, no. Comprende las historias. ¿Qué más comprende? Comprende las leyendas. Comprenden los cuentos. Comprenden las novelas. Comprenden las fábulas. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto al género épico. Y ya estamos viendo aquí una parte del género épico, donde nos dice que dicen que corresponden al género épico los textos de importancia colectiva que le interesan a un pueblo en su conjunto, razón por la cual han sido especialmente importantes como fundamento y sustento de la identidad de muchas culturas. Narran, ¿sí? Narran, porque de ahí nace la palabra narrativa, ¿no? Narran las hazañas de héroes y participan personajes divinos. Ahora, el siguiente párrafo nos habla justamente sobre el héroe épico. ¿Quién es el héroe épico? El héroe épico es un ser humano con características que la sociedad admira y cuyos comportamientos sirven de pauta moral para todos. Bueno, en este caso, quiero escucharlos a ustedes. De lo que hemos visto, de la lectura que hemos podido apreciar, ¿cuál es el género, el héroe épico de esta historia? ¿Cómo se llamaba el héroe épico de esta historia que vimos, que es la Ilíada? El héroe épico, hubo tantos protagonistas, profe. No, pero hay uno que es el que sale. Aquiles ya. Aquiles, así es, Aquiles. Como te pudiste dar cuenta, todos se han podido dar cuenta, no me cuentan toda la historia, porque al final, en la Ilíada, el héroe principal, este héroe épico, muere, fallece.
porque nos cuenta la historia, la historia leída en esta hermosa obra, que dice la leyenda griega que Aquiles, cuando nació, como su madre era una diosa, el regalo que le hizo fue bañarlo en las aguas de la inmortalidad. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando lo sostuvieron a Aquiles para hundirlo en las aguas de la inmortalidad, ¿sí? La parte de sus talones quedaron afuera, porque los cogieron justamente con la mano de la parte de la guayabita hacia arriba. Lo metieron de cabeza en el agua, ¿verdad? Pero no lo hundieron todo, sus talones quedaron afuera. Entonces, eso quiere decir que esto ocasionó que justamente esa parte quedara expuesta, vulnerable. Él lo podían herir, lo podían maltratar en cualquier parte del cuerpo, pero la parte de sus talones no fue protegida. Al final, una flecha lo mató a Aquiles. ¿Por qué? Porque esta flecha accidentalmente la dispararon, no fue a propósito, sino que accidentalmente esa flecha le fue a trascorar en el talón, en uno de sus talones. Esto lógicamente le produjo una gran hemorragia. Aquiles se desangró y ahí falleció. De ahí viene justamente la frasecita esta que dice su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en la mitología que esa partecita era la parte vulnerable de Aquiles, ¿sí? Esa era su debilidad. Él podían darle palazo, machetazo, lo que quiera en el cuerpo, no le pasaba nada. Pero basta con un flechazo que le dieron en el talón y falleció Aquiles. Entonces, así como esa, también hay la manzana de la discordia, vivió una Odisea, ¿sí? Odisea vuelta en cambio. Es de otra novela, asimismo, otra obra de la narrativa griega, llamada justamente La Odisea. También fue escrita por Homero. Ahora, volviendo al tema de del resumen de la Ilíada, te habrás podido dar cuenta que el trasfondo de la lectura justamente fue la guerra que tuvieron los troyanos, ¿verdad? Contra los griegos. Tuvieron los troyanos contra los griegos. ¿Qué pasa ahí? Que es justamente el autor de la obra mezcla la parte de la realidad con la fantasía. Realidad y fantasía. Realidad. Estos dos bandos sí se fueron de guerra. Hubo pelea, hubo enfrentamiento, hubo muerte, masacre, ¿verdad? Esa es la parte real. La parte de la ficción. Ellos a ciertos eventos, a ciertos acontecimientos que justamente pasaron alrededor de estas guerras, se le atribuyeron a sus dioses, ¿sí? Cayó esta plaga, sí, pero ¿por qué? Porque uno de los griegos le pidió a tal dios que los ayudara, y entonces ese dios vino y mandó una plaga. En realidad, pudo haber sido producto de la casualidad. El otro fue que, por ejemplo, no sé si tú habrás visto en el video, por ejemplo, Eneas, cuando le iban a matar, el dios Poseidón lo salvó. Puede haber sido que en el enfrentamiento, el barquito que manejaba Eneas tuvo más velocidad que los otros barcos pesados que manejaban los griegos. Entonces, de ley se iba a salvar. Y como estaban en el mar, entonces, ¡pum!, pasó por ahí Poseidón y lo ayudó. Entonces, date cuenta, esa es la parte de la narrativa. Esta narrativa, esta obra, se puede decir clásica,
comenta la fantasía, la envuelve con la realidad que pudo haberse dado. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto al género épico. Para repasar y para que te quede sentado aquí, el género lírico, vuelta en cambio, comprende lo que son la poesía, todo lo que es poesía, todo lo que es poesía, todo lo que es versos, todo lo que son coplas, todo lo que son tenemos poesías, versos, coplas. Tenemos también dentro de lo que es la lírica. Los famosos amor finos. También es parte del género lírico. Finalmente tenemos el género dramático. El género dramático, ¿qué pasa con el género dramático? Bueno, el género dramático tiene dos ramificaciones, ¿verdad? Pero antes que nada, el género dramático se refiere al teatro, en donde tiene dos variantes. La primera es la comedia. La número 2 se llama tragedia. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hemos visto ya la parte de los géneros literarios, qué trata cada género, ¿verdad? Estos son géneros. Acuérdate que la literatura es el arte de trabajar con las palabras, ¿verdad? Y si vamos a hablar de la literatura, vamos a hablar de la estética que le queramos dar a nuestras obras, a nuestras frases. Ahora, yo tengo que definir qué voy a hacer. Si voy a hacer narrativa, voy a hacer poesía o voy a hacer teatro. Entonces, vamos a ver. Ahora, una vez más se puede recalcar eso. La escritura es aquella que nos ha ayudado a mantener, a registrar cosas y a saber cosas que sucedieron en el pasado, porque estas quedaron registradas y estas fueron transmitidas de generación en generación hasta la actualidad, ¿sí? Una de las grandes cosas, uno de los grandes inventos, de los logros que logró la humanidad fue la escritura. Hablemos de la época greco-latina, en la página 27. La épica greco-latina, ¿verdad? También narra una acción de gran importancia para el destino de su pueblo. Se caracteriza por la majestuosidad de su tono y su estilo. Combina hechos legendarios e históricos. Sobresale la figura del héroe e incluye elementos sobrenaturales que toman parte en las acciones. Sus mejores representantes son obras de gran extensión, como por ejemplo aquí tenemos la Ilíada y la Odisea, que son las primeras epopeyas de la cultura occidental. Y junto con la Eneida, son las obras más importantes de la época, de la épica greco-latina. Entonces, nosotros vemos aquí un organizador gráfico
¿verdad? En ese organizador gráfico, ¿qué puedo darme cuenta? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Estamos justamente en página 27. Vemos aquí, en Grecia y Roma. Por el lado de Grecia tenemos a Homero, por el lado de Roma tenemos a Virgilio. En el lado griego, Homero escribió las dos obras, la Ilíada, la Odisea. Dice que la guerra de Troya en la Ilíada es el escenario. Aquiles es el protagonista, ¿verdad? Corresponde al 10º año de la guerra y Homero se centra en un episodio particular que se llama la cólera de Aquiles. ¿Por qué tú crees que le puso la cólera de Aquiles? ¿Alguien me puede responder según lo que vimos en el pequeño video? Bueno, para los que pusieron atención en el video, se denomina la cólera de Aquiles. ¿Por qué? Aquiles era un guerrero, pero como tal tenía sus seres queridos. En este caso, Patroclo, que era su primo, fue criado por Aquiles. Aquiles es como decir, fue un padre para Patroclo. Él lo enseñó a pelear, él lo enseñó a luchar. Entonces, ¿qué pasó? Patroclo se llevó su armadura. Y por este hecho de que se llevó su armadura, Héctor lo confundió. Al confundirlo, pensó que era Aquiles. Por la forma de luchar y todo, tenía la certeza que era Aquiles. Entonces peleó todo, pero al final lo mató. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al quitarle el casco, se dio cuenta que no había sido Aquiles a quien había matado, sino al pobre Patroclo que le había dado chicharrón. Entonces, la cólera de Aquiles es porque a Aquiles le mataron ese ser querido, a un hijo se puede decir. Inmediatamente toma venganza. Lo coge al famoso Héctor y le da una muerte tremenda. Y por último, su cadáver lo tuvo 9 días. 9 días arrastrándolo, 9 días haciéndole barbaridades y medias, ¿sí? No lo dejaba descansar. Esa fue la cólera de Aquiles. Aquiles hizo eso. Y esto es lo que se describe justamente en la obra que hemos visto, que es la Ilíada. ¿Sí? También tenemos la Odisea. La Odisea, vuelta en cambio, al finalizar la guerra de Troya, Odiseo se embarca para regresar a Ítaca, donde lo esperan su esposa e hijo. Deben vivir grandes aventuras en su propósito de llegar a su hogar. A esta obra se la denomina la Odisea. También fue una obra épica. De repente, no sé si tú habrás escuchado esa obra. Odiseo, bueno, Odiseo es en nombre griego. En nombre romano se lo conocía como Ulises. ¿Sí? Ulises. Ulises también fue un griego, un general griego, un héroe épico en este caso, que él tuvo que atravesar con un montón de vicisitudes. De repente habrás escuchado esa frase que dice, vivió una odisea. Hace referencia justamente a esta obra. Y se basa esta expresión en la obra que escribió Homero, la Odisea, que no es otra cosa más que un conjunto desafortunado de vicisitudes que le ocurren a un ser humano, que le pueden ocurrir a un ser humano.
Por ejemplo, ¿cuándo te toca a ti vivir una odisea? Cuando, por ejemplo, vas saliendo a tu trabajo y ¡pum! Se te derrama el café, tienes que volverte a cambiar la ropa, etcétera, etcétera. Ya te has cambiado la ropa, vas saliendo y ¡pum! El carro que iba, o lo cita un vigilante, o se dañó, o qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, fíjate, mira, como un hecho va con otro y se va sumando. Entonces, todo eso se convierte en una odisea. Y a eso nosotros le conocemos, vivió una odisea. ¿Sí? Y bueno, señores, vamos a llegar hasta ahí por el día de hoy. ¿Sí? Nos estamos viendo la próxima semana. Yo en esta semana le envío el nuevo cronograma para las materias que vamos a ver a partir del próximo mes de septiembre y de octubre. No sabemos todavía a ciencia cierta qué sucede en septiembre. Si en septiembre retomemos las actividades normales, no sabemos todavía porque eso todavía está en disputa. Cualquier cualquier comunicado se los hará conocer a través de los grupos de WhatsApp. ¿Sí? Por favor, estar pendientes, nosotros le estaremos avisando. Se cuidan mucho, nos estamos viendo. Pasen bien.